del 16 de julio de 1997, una fuerte lluvia caía sobre la ciudad de Cebú, en Filipinas. Mientras los truenos acudían en las calles, dos hermanas esperaban un taxi frente al centro Ayala. Se llamaban Mary Joy y Jacqueline Chong. Tenían 22 y 19 años y acababan de terminar una salida que, en principio, no tenía nada de extraordinario. Sin embargo, el mal tiempo complicaba el transporte y los taxistas pasaban sin detenerse. Por ende, esa sería la última vez que alguien las vería con vida. Su desaparición conmocionó a Filipinas y dio inicio a una investigación que, con el paso de los años, se convertiría en uno de los casos criminales más polémicos de aquel país, porque este no es un solo caso de un secuestro y un doble homicidio. También es una historia marcada por confesiones cuestionadas, testimonios contradictorios y una condena que, hasta el día de hoy, continúa siendo objeto de debate. Presentamos el relato de las hermanas Chong. En su apartamento de Cebú, Thelma Chong esperaba el regreso de sus Porque no hay hijas, tanto control aunque como constantemente Telegram, parecía o retrasar su sea, llegada. Era como posible que otras hubiera encontrado plataformas. refugio en algún lugar mientras la lluvia disminuía. Sin embargo, las horas pasaban y las explicaciones empezaban a agotarse. Discord y Thelma eso. pidió a sus hijos, Es Grace y muy, Dennis, muy que X de siguieran a paso, ¿eh? buscarlas. Recorrieron las calles cercanas, preguntaron a conocidos y revisaron los lugares donde las hermanas solían reunirse. No encontraron ninguna pista. Thelma pasó toda la noche esperando una llamada o el sonido de la puerta, pero el teléfono nunca sonó. Mary Joy y Jacqueline nunca regresaron. A la mañana siguiente acudió la policía para denunciar la desaparición. Según relataría después la familia, la respuesta inicial fue esperar un poco más, ya que muchos casos de personas desaparecidas terminaban resolviéndose por sí solos. Sin embargo, Thelma insistía en que ese no era el caso de sus hijas. Filipinas, Las no conocía muy bien, manches. Ahí es entonces donde viven las no podía artistas perseguir favoritas así. que Con yo el paso de los apoyo. días, Hace familiares, amigos y unos dibujos muy comunitarios comenzaron bonitos. a buscarlas ¿A por poco sí? distintos puntos de la ciudad. Revisaron hospitales, recorrieron las calles y preguntaron a quienes pudieran haberlas visto, pero nadie sabía dónde estaban. No hubo llamadas pidiendo rescate, no apareció ninguna carta ni llegó ninguna comunicación. Simplemente, las dos hermanas habían desaparecido sin dejar rastro, y con cada hora que pasaba, la posibilidad de encontrarlas con vida parecía alejarse un poco más. Mientras tanto, a unos 560 kilómetros de allí, en Manila, la noche transcurría de forma muy distinta. Francisco Juan Paco Lara, de 19 años, celebraba con varios amigos el final de sus exámenes en una escuela culinaria de la ciudad que son. Era una reunión como tantas otras ¿A entre poco sí, Tilly? estudiantes. Conversaban, bebían y disfrutaban del inicio de las vacaciones sin imaginar que, al mismo tiempo, A en ver, Cebú, dos jóvenes mal de acababan de nombre. desaparecer. Aquella noche quedaría grabada en la memoria de todos los presentes por una razón inesperada. No Años es un después, tupper, varios es de un sus vaso amigos y estoy declararían bajo comiendo torta juramento que Paco Lara permaneció de con ellos durante chocolate. la celebración. En ese momento, él no podía saber que terminaría siendo relacionado con uno de los casos criminales más Puta madre, conocidos es de la una parte historia. muy dulce, güey. Uno que Uy. cambiaría su vida para siempre. 2 días después de la desaparición de las hermanas Chong, un pescador llamado Rudy Lazaga recorrió un sendero en una zona boscosa de Tanawan, en Pásamelo la por isla de privado, ¿ah? Cebú. El lugar estaba alejado de la ciudad, cerca de unos acantilados que descienden hacia el mar. Fue entonces cuando se dio un hallazgo estremecedor. Al borde de uno de esos acantilados se encontró el cuerpo de una mujer joven. Estaba esposada y presentaba Ya no entiendo manifestaciones Twitter, chat. ocurridas con una Ahora me pistola bloquearon la con la cuenta, caída güey. desde una gran altura. La policía llegó poco después y acordonó la zona. Sin embargo, las Güey, yo intensas lluvias siento de que los voy a últimos pagar, días güey, habían algo. alterado la escena y dificultaban la recolección de evidencias. La víctima vestía una camisa naranja y un pantalón mezclilla. Horas Pues me más lo puedes tarde, mandar Thelma Chong por... acudió a la funeraria para realizar la En identificación. Discord. A pesar del En estado en el que se Discordi. encontraba el cuerpo, En el la familia Discordio. confirmó que se trataba de Mary ¿O no Joy estás Chong. en La Discordio? búsqueda había terminado por una de las hermanas, pero la investigación apenas comenzaba. Mientras la familia intentaba asimilar la ¿No puedes noticia, por una Discordio? pregunta seguía sin respuesta. ¿Dónde estaba Jacqueline? Mientras tanto, la investigación comenzaba a tornar una dirección inesperada. Al revisar las denuncias anteriores relacionadas con intentos de secuestro o agresiones contra mujeres jóvenes, los investigadores encontraron el nombre de Francisco Juan Paco Lara. 2 años antes, en 1995, una estudiante llamada Rochelle Berruccio denunció que, al salir de clases junto a varias compañeras, un Honda Civic negro se detuvo a su lado. Según su declaración, un joven identificado posteriormente como Paco Lara descendió del vehículo e intentó obligarla a subir al automóvil. El intento no se concretó y el caso nunca llegó a juicio.
Tras la desaparición de las hermanas Chung, esa denuncia cobró relevancia para la investigación. Paco provenía de una familia con buena posición económica y, según personas que lo conocían, tenía antecedentes de peleas y Yes, otros ya dije problemas de que conducta. muchas veces Para la policía, que estos no tengo antecedentes Discord. sugerían Ah, ok, que Paco ok. incluido entre los posibles Bueno, sospechosos. pues me lo Sin pasas aquí en embargo, el chat. había un problema importante. La noche en que Mary Jo y Jacqueline desaparecieron, Paco aseguraba haber estado en la ciudad que son, en Manila, a unos 560 kilómetros de Cebú, celebrando con varios amigos el final de sus exámenes. A partir de ese momento, la investigación tendría que responder una pregunta fundamental. ¿Cómo es posible que Paco hubiera participado en este crimen o existía una explicación distinta para que terminara en el centro de la investigación? Cuando Paco Lara fue detenido en su apartamento en Dile que quiero Manila, escuchar, el ok. arresto también generó preguntas. Según varios testimonios citados posteriormente, quienes lo detuvieron eran agentes vestidos de civil. Algunos residentes afirmaron que esos hombres eran conocidos en Cebú como los Chicos Lim, un grupo de policías que, presuntamente, también trabajaba como personal de seguridad para el empresario Peter Lim. Esa versión nunca fue confirmada oficialmente, pero con el paso de los años se convirtió en uno de los aspectos más discutidos del caso. Mientras la investigación avanzaba, otro nombre comenzó a aparecer con frecuencia: Peter Lim, un empresario que durante varios años fue señalado por distintas autoridades y medios como presuntos vinculación al narcotráfico y por su influencia dentro de la ciudad de Cebú. En medio de esa información surgió un dato que llamó la atención de algunos investigadores. Antes de la desaparición de Mary Jo y Jacqueline, Dionio Chong, padre de las jóvenes, había sido citado para declarar ante la audiencia del Congreso relacionado con Peter Lim. Ese hecho figura en documentos del caso. Sin embargo, nunca pudo demostrarse que existiera una relación entre ese testimonio y el secuestro de las hermanas Chong. Aún así, la coincidencia alimentó años de teorías diversas sobre lo que realmente ocurrió y sobre si la investigación había seguido el camino correcto desde el principio. Mientras la investigación avanzaba, también se hizo evidente que la familia Chong tenía conexiones con las más altas esferas del gobierno. Cheryl Hania, la hermana de Thelma Chong, trabajaba como asistente del entonces presidente de Filipinas, Joseph Estrada. Esa relación permitió que el caso llegara rápidamente al conocimiento de la presidencia y aumentó el interés de las autoridades nacionales para resolverlo. En un país donde los casos de alto perfil suelen recibir Justo un que estoy enorme baneado apoyo en, mediático y atención pública, la desaparición en y el Twitter, posible güey. asesinato de las No hermanas hice Chong nada en no Twitter, güey, y resultó me como una baneé en prioridad Twitter, para güey. las O sea. autoridades. Con el paso de los años, algunos analistas y observadores sostuvieron que esa presión pudo haber influido en el desarrollo de la investigación. Otros defendieron que, Ah, dada la a ver. gravedad del crimen, era natural que el gobierno destinara más recursos al caso. Ah, Lo dibujo cierto es ADN. que, desde sus primeros días, el asesinato de Mary Jo y Jacqueline Chong dejó de ser un caso local para convertirse en uno de los procesos criminales más importantes de Ya Filipinas. veo, ya veo. Con el paso de los meses, la investigación Está perdió bien. impulso. Las God. pruebas físicas eran limitadas, varios testimonios resultaban Sí, contradictorios y sí, Jacqueline ya lo veo, Chong ya lo veo. seguía desaparecida. Casi un año después de la desaparición de las hermanas, la fiscalía anunció que había No sé qué conocido un onda con testigo Twitter, güey. clave. Se Ni trataba de siquiera lo Desmond uso. Rocha, un delincuente que en ese momento se encontraba en prisión por otros delitos. A cambio de inmunidad frente a determinados cargos relacionados con el caso, Rocha aceptó colaborar con las autoridades. Su declaración fue externa. Aseguró haber presenciado el secuestro de Mary Jo y Jacqueline. Afirmó que ambas fueron retenidas en una vivienda y sostuvo que vio cómo Mary Joy fue arrojada desde un acantilado con las manos esposadas. Según su versión, él no participó directamente en el secuestro ni en el homicidio, aunque admitió haber permanecido junto al grupo durante parte de los hechos. Sin embargo, durante los interrogatorios también reconoció haber agredido sexualmente a Mary Joy Chong. Esa admisión cambió por completo la percepción sobre el papel en el caso. Ya no era únicamente un testigo de los hechos, sino alguien que reconocía haber participado en uno de los delitos cometidos contra la víctima. A pesar de ello, las autoridades continuaron utilizando su testimonio como uno de los pilares de la acusación. La familia Chong decidió respaldar públicamente su colaboración con la investigación. Thelma Chong llegó a manifestar que la declaración de Rocha Se enojó había porque no lo servido usa. para avanzar en el caso y, en distintas ocasiones, le envió regalos y muestras de agradecimiento por haber decidido hablar. La decisión generó críticas y desconcierto, especialmente por la propia confesión de Rocha y sus antecedentes penales. Además, con el paso de los años surgieron denuncias según las cuales Rocha había sido presionado e incluso torturado durante los interrogatorios para obtener su declaración. Esas declaraciones fueron planteadas por otros reclusos y por la defensa, aunque las autoridades hubieran negado recurrir a ese tipo de prácticas.
A pesar de todas esas controversias, la versión de Davidson Russia se convirtió en una de las principales bases sobre la cual la fiscalía construyó su caso. El juicio comenzó el 12 de agosto de 1998 y rápidamente se convirtió en uno de los procesos penales más seguidos de Filipinas. La sala permanecía llena durante cada audiencia y los medios cubrían el caso prácticamente a diario. La pieza central de la acusación era Davidson Russia. Quememos Twitter, chat. La fiscalía Quememos presentó su Twitter. testimonio como el relato que explicaba lo ocurrido con las hermanas Chung. Además, otros 21 testigos estaban llamados para respaldar distintos aspectos de la investigación. La defensa, por su parte, intentó desacreditar a Russia y cuestionó la forma en que se había construido este caso. Según los abogados de Paco Lara, el tiempo concedido para el contrainterrogatorio de Russia fue muy limitado en comparación con el tiempo que la fiscalía había utilizado para presentar su declaración. Aún así, durante ese interrogatorio consiguieron poner sobre la mesa varios aspectos que afectaban su credibilidad. Lo confrontaron con sus antecedentes penales en Estados Unidos y con declaraciones anteriores que, según la defensa, eran contradictorias. También señalaron que había negado bajo juramento alguna de sus condenas previas. En medio de ese intercambio, Russia se desplomó en la sala y perdió el conocimiento, un momento que fue ampliamente difundido por los medios de comunicación. Pese a ello, la fiscalía mantuvo su confianza en su testimonio y continuó utilizándolo como uno de los principales pilares de la acusación. Para la defensa, en cambio, aquel episodio demostraba que el caso descansaba sobre un testigo cuya credibilidad estaba seriamente comprometida. Al final, sería el tribunal quien tendría que decidir cuál de las dos versiones resultaba más convincente. La defensa respondió con una estrategia poco habitual. Presentó una coartada respaldada por un gran número de testigos y por documentos que, según sus abogados, demostraban que Paco Lara se encontraba en la ciudad Quezón, a unos 560 kilómetros de Cebú, la noche en que desaparecieron las hermanas Chung. En total, la defensa tenía previsto llamar a 45 testigos. Entre las pruebas presentadas había registros de asistencia a la escuela culinaria, documentos relacionados con sus exámenes, recibos del restaurante donde se celebró con sus compañeros, registro del personal de seguridad de su condominio y declaraciones de amigos, profesores y otras personas que aseguraban haber estado con él esa noche. La fiscalía cuestionaba su credibilidad de esa coartada, mientras que la defensa sostenía que todas las pruebas aprobaban que Paco no podía haber estado en Cebú. Sin embargo, el tribunal decidió limitar el número de testigos en la defensa. Después de escuchar a 14 de ellos, el juez, Martín Ocampo, dio por concluida esa parte del proceso y no permitió que comparecieran los restantes. La decisión fue duramente criticada por la defensa, que consideró que se le había impedido presentar por completo su caso. Paco Lara tampoco declaró durante el juicio. Según consta el expediente, la defensa optó por no llamarlo como testigo, una decisión que posteriormente sería objeto de debate. El desarrollo del juicio también estuvo rodeado de controversias. Diversos observadores cuestionaron la actuación de Juan Martín Ocampo durante algunas audiencias. Entre otras cosas, se le acusó de mostrarse distraído durante partes del proceso y de intervenir en determinados interrogatorios de una forma que la defensa consideró impropia. Además, hubo enfrentamientos entre el tribunal y los abogados defensores, algunos de los cuales llegaron a ser sancionados tras discutir decisiones procesales relacionadas con la admisión de determinadas pruebas y testimonios policiales. Años después, también surgieron denuncias sobre presuntos pagos o beneficios concedidos a algunos testigos de la fiscalía. Esas acusaciones fueron utilizadas por la defensa para cuestionar la credibilidad del caso, aunque continuaron siendo objeto de controversia. Al finalizar el juicio, ambas partes mantenían posiciones completamente opuestas. Para la fiscalía, las pruebas eran suficientes para obtener una condena. Para la defensa, el proceso había estado marcado por decisiones que impidieron al tribunal valorar toda la evidencia disponible. El 5 de mayo de 1999, el Tribunal Regional emitió su veredicto. Paco y otros 6 acusados fueron declarados culpables del delito de secuestro con detención ilegal grave y condenados a reclusión perpetua, la pena equivalente a cadena perpetua. La sentencia llamó la atención porque la fiscalía había solicitado sanciones mucho más severas. El tribunal concluyó que la evidencia era suficiente para condenar a los acusados por el secuestro de Jacqueline Chung. Sin embargo, consideró que las pruebas no bastaban para responsabilizarlos por la muerte Ay, la alergia, chat, perdone. Joy Chung. Esta diferencia jurídica tendría un papel importante en las apelaciones que vendrían después. Tras conocerse, No manches, Neko, no mire Twitter. periodísticos sobre los cuales el juez Martín Ocampo Twitter nos odia, había chat, así. reconocido en Tal cual. conversaciones con periodistas que algunos aspectos fundamentales del caso seguían sin estar completamente demostrados, entre ellos la identificación del cuerpo hallado como el de Mary Joy Chung. De acuerdo con esos reportes, el magistrado habría comentado: "No saben la presión que tengo". Aunque esas declaraciones nunca formaron parte de la sentencia oficial,
contribuyeron a alimentar el debate sobre uno de los juicios más controversiales de la historia reciente de Filipinas. 5 meses después del veredicto, el caso volvió a ocupar los titulares por una noticia inesperada. El juez Martín Ocampo habría muerto tras quitarse la vida. La noticia sorprendió al país y reavivó el debate alrededor del juicio. Algunos se preguntaron si la enorme presión mediática y pública habría influido en su estado emocional. Otros comenzaron a plantear dudas sobre las decisiones tomadas durante el juicio. Sin embargo, nunca se conoció con certeza qué llevó al juez Ocampo a tomar esa decisión. Su muerte dejó una pregunta más en un caso que ya estaba lleno de controversias. La familia Chong no se quedó conforme con la sentencia inicial. Consideraban que la condena no reflejaba la gravedad de los crímenes y continuaron buscando una pena más severa para los acusados. Debido a sus conexiones dentro del gobierno, el caso volvió a recibir atención a nivel nacional. Según diversos reportes, el entonces presidente Joseph Estrada pidió al Departamento de Justicia revisar el caso y considerar acciones para buscar una sanción más dura. La apelación llegó finalmente a la Corte Suprema de Filipinas, y allí el destino de los acusados cambió nuevamente. El 3 de febrero del año 2004, la Corte Suprema emitió una decisión final, revocó parcialmente el fallo del Tribunal Inferior y declaró a los acusados responsables también por los delitos de violación y de asesinato de Mary Joy Chong. La sentencia fue modificada a pena de muerte por inyección letal. Para Paco y los demás condenados, la decisión significaba que todas las posibilidades de una cadena menor prácticamente habían desaparecido. Sin embargo, el fallo generó una fuerte controversia. El tribunal de primera instancia había considerado que la evidencia no era suficiente como para condenar por la muerte y agresión de Mary Joy Chong. Sin embargo, la Corte Suprema llegó a una conclusión diferente y determinó que las pruebas presentadas sí permitían establecer su responsabilidad. Esa diferencia entre ambas decisiones se convirtió en uno de los principales puntos de debate del caso. Organizaciones de derechos humanos y defensores de la familia de Paco cuestionaron la solidez de la investigación, señalando problemas relacionados con la credibilidad de los testigos, la presentación de pruebas y el desarrollo del juicio. Para ellos, Confirmo. el caso representaba un ejemplo de cómo la presión pública podía influir en procesos donde la evidencia seguía siendo discutida. Para la Fiscalía y los tribunales, en cambio, la sentencia final confirmó la responsabilidad de los acusados por uno de los crímenes más impactantes de Filipinas. La condena de Paco no solo generó reacciones dentro de Filipinas. Debido a ser ciudadano filipino-español, obtenido por su ascendencia vasca, el caso llegó también a las autoridades españolas. España había abolido la pena de muerte y mantenía una política de oposición a las ejecuciones de ciudadanos en el extranjero. Por esa razón, representantes diplomáticos y organizaciones legales comenzaron a intervenir en el caso. Diversas asociaciones jurídicas en España presentaron informes y argumentos cuestionando el proceso judicial, mientras que el caso también llegó a instituciones internacionales como el Parlamento Europeo y las Naciones Unidas a través de solicitudes de revisión y llamados de atención sobre las garantías del juicio. El panorama cambió nuevamente en Filipinas en 2006, cuando el país abolió la pena de muerte y conmutó las condenas existentes por penas de cadena perpetua. Un año después, en 2007, España y Filipinas firmaron un acuerdo de traslado de personas condenadas, permitiendo que algunos ciudadanos españoles pudieran cumplir sus penas en cárceles de España. Tras varios años de gestiones diplomáticas, en 2009 se estableció un acuerdo para trasladar a Paco hacia territorio español. Ello no significaba su libertad, la condena seguía vigente. Pero para un hombre que había pasado años esperando una ejecución, el ser trasladado representaba un nuevo capítulo en una batalla legal que todavía estaba lejos por terminar. El 6 de octubre del 2009, después de años de incertidumbre, Paco Lara abandonó Filipinas, pero no lo hizo como un hombre libre. Escoltado por 2 agentes de Interpol españoles, subió un avión rumbo a Madrid. Su destino era la prisión de Soto del Real, un nuevo país, una nueva cárcel, pero la misma condena que llevaba marcada desde hace una década. Al llegar, algo simbólico ocurrió. Cambió el uniforme de prisionero por el uniforme de chef. El sueño que había perseguido desde joven finalmente se hacía realidad, pero de la manera más cruel. Paco había logrado Envía el mensaje y me petó kick. What the fuck. construyendo la vida que imaginó toda su Va, así lo voy a poner. Manila. Lo hacía desde los muros de una prisión. Durante varios años en la cárcel de máxima seguridad, las autoridades españolas decidieron trasladarlo a una instalación de menor seguridad. Es que es pa' kick, ¿no? Allí No lo quieres pa' Twitch, güey. Condenado por un crimen tan grave. Permiso para trabajar fuera de ¿Quieres prisión. pa' Twitch, güey? Cada mañana salía de su celda sin escoltas, sin cadenas, sin guardias vigilándolo.
Caminaba hacia el restaurante español donde ejercía como chef durante 4 días a la semana, y al terminar su jornada, regresaba voluntariamente a la prisión. Una rutina extraña, una mezcla entre libertad y condena. El joven estudiante de cocina que aquella noche de julio de No sé si 1990 Twitch ya estaba realizando exámenes en Manila, terminó tiene convirtiéndose en un meme. profesional en ¿Qué? España, pero con una cadena perpetua todavía sobre sus hombros. Para las autoridades españolas, era un hombre capaz de reintegrarse a la sociedad. Para No muchos en entiendo. Filipinas, seguía siendo un asesino condenado. Su madre, sin embargo, veía algo diferente. Para ella, después de tantos años de sufrimiento, al menos había conseguido alcanzar el sueño que su hijo había tenido desde niño. Pero mientras Paco construía una nueva vida al lado del mundo, sus 6 coacusados permanecían en cárceles filipinas, cumpliendo condenas que nunca podrían cambiar. Hoy Paco sigue esperando, contando los años hasta una posible liberación en 2038, esperando que, cuando llegue ese día, el mundo todavía recuerde su nombre. Poco después de 2 décadas, el caso de las hermanas Chong sigue dejando una pregunta incómoda flotando en el aire. Más de 2 décadas después de aquella noche bajo la lluvia de Cebú, el caso de las hermanas Chong volvió a ocupar los titulares. En agosto del 2019, 4 de los 7 hombres condenados por el crimen, Yasmín Ansar, Ariel Balanzaj, Alberto Cano y James Anthony Way, fueron liberados anticipadamente bajo la Ley de Remisión de Buena Conducta, una norma creada para reducir las penas de aquellos prisioneros que demostraron buen comportamiento durante su tiempo tras las rejas. Sobre el papel, era un procedimiento legal, una oportunidad para que los reclusos que habían cumplido parte de su condena pudieran recuperar gradualmente su libertad. Pero para un país que todavía recordaba el caso Chong, la noticia cayó como una bomba. La indignación pública creció rápidamente. Muchos cuestionaron cómo hombres condenados por un crimen tan mediático podían volver a caminar libres. La presión llegó hasta el Palacio Presidencial. El presidente, Rodrigo Duterte, reaccionó con dureza. Despidió al director de la Oficina de Correcciones, Nicanor Faldón, y calificó las liberaciones como una vergüenza para el sistema de justicia. El mensaje era claro: la sociedad no estaba preparada para aceptar el regreso de aquellos hombres. Ante la tormenta mediática y el temor por su propia seguridad, los 4 condenados tomaron la decisión inesperada. Regresaron voluntariamente a prisión pocos días después de haber recuperado su libertad. Una vez más, el caso Chong demostraba que, incluso después de más de 20 años, la herida seguía abierta. La justicia había dictado una sentencia, pero la sociedad todavía seguía preguntándose si realmente había encontrado la verdad. Décadas después de aquella noche en Cebú, el elemento más inquietante del caso sigue siendo el mismo. Chat, es que no puedo hablar, chat. Nunca apareció. A pesar de los años de búsqueda e investigación Ya es muy tarde. para construir sus últimos momentos, su destino continúa siendo un misterio. No existe un cuerpo, no existe una respuesta definitiva, solo queda un vacío que su familia nunca pudo llenar. Y precisamente por eso, los rumores nunca desaparecieron. Con el paso de los años, comenzaron a circular Ese es imágenes en internet de mujeres en Canadá y otros países que, según algunos usuarios, tenían un parecido sorprendente. Ese es el pedo, chat. Ese es el pedo, chat. Sociales y foros alimentaron teorías sobre la posibilidad de que la joven hubiera sobrevivido y comenzado una nueva vida lejos de Filipinas. Pero ninguna de esas pistas pudo ser confirmada. Y mientras la duda sobre Jacqueline permanece, otra pregunta aún más oscura sigue rondando el caso. ¿Y si toda la historia que el mundo conoció estaba construida sobre una mentira? Algunos creen que pudo existir un encubrimiento, que personas con poder necesitaban encontrar culpables rápidamente para poder cerrar esa investigación que amenazaba con revelar algo mucho más grande. Las conexiones con el presunto narcotraficante Peter Lim añadieron una nueva capa de sospecha. El hecho de que Dionio Chong, padre de las hermanas, estuviera programado para declarar contra Lim antes de la desaparición de sus hijas, pero finalmente no lo hiciera, sigue siendo uno de los puntos más controvertidos del caso. Un relato donde la verdad, décadas después, permanece con muchas dudas. 24 de noviembre del año 2000. En plena luz del día en la intersección de South Super Highway, en la calle Roa, en la ciudad de Magati, Filipinas, ocurrió un secuestro que conmocionó a todo el país. Las víctimas eran el reconocido publicista Salvador Bobby Deiser y su chofer, Emmanuel Corbito. Todo esto sucedió en cuestión de minutos. Según los testigos, varios hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaban. Algunos portaban armas de fuego y, de manera aún más inquietante, varios vestían uniformes policiales. A simple vista parecía un operativo oficial, pero no lo era. Frente a numerosos testigos, Deiser y Corbito fueron obligados a subir a otro vehículo y desaparecieron sin dejar rastro.
Lo que siguió después fueron semanas de incertidumbre. Las autoridades iniciaron una investigación mientras que la familia de las víctimas buscaban desesperadamente cualquier pista que pudiera revelar su paradero. Sin embargo, el tiempo pasaba y el silencio era absoluto. Nadie sabía dónde estaban, nadie reclamaba el secuestro, nadie pedía rescate. Hasta que, meses después, algunos de los presuntos participantes comenzaron a colaborar con las autoridades. Sus declaraciones condujeron a los investigadores hasta un lugar apartado donde, finalmente, encontraron lo que nadie quería encontrar: los cuerpos de Salvador Deiser y Emmanuel Corbito. Según las confesiones obtenidas durante la investigación, ambos habrían sido estrangulados con un cable eléctrico hasta perder el conocimiento. Después, sus cuerpos fueron rociados con combustible e incendiados en un aparente intento por destruir toda evidencia. Pero el hallazgo de los cuerpos solo fue el comienzo. Con el avance de la investigación, empezaron a aparecer nombres que sacudieron por completo el panorama político filipino. Diversos testimonios y declaraciones señalaron a figuras de alto perfil, entre ellas Pánfilo Lacson, así como personas vinculadas a los gobiernos de Joseph Estrada y Fidel Ramos. Aquellas acusaciones desencadenaron uno de los procesos judiciales y políticos más controvertidos en la historia de Filipinas. Un caso donde la línea entre el crimen organizado, las fuerzas de seguridad y el poder político parecía volverse cada vez más difusa. Sin embargo, a medida que surgían nuevas pruebas y las investigaciones comenzaban a reconstruir lo ocurrido, la justicia parecía avanzar con desesperante lentitud. Los años pasaban, los testigos cambiaban sus versiones, algunos desaparecían y otros guardaban silencio. Las investigaciones se estancaban, los procesos judiciales se prolongaban y el caso terminaba envuelto en una compleja red de intereses políticos, declaraciones contradictorias y decisiones judiciales. Durante mucho tiempo, el asesinato de Salvador Bobby Deiser y Emmanuel Corbito fue considerado uno de los casos criminales más polémicos y prolongados en la historia filipina. Pero la historia estaba lejos de terminar. Tiempo después del crimen, cuando muchos pensaban que el caso había quedado enterrado para siempre, ocurrió un giro inesperado. En 2023, las autoridades arrestaron a dos de los principales sospechosos señalados por su presunta participación en el asesinato de Deiser y Corbito: Rolando Landil y Patricio T. Aquellas capturas devolvieron el caso a los titulares y reavivaron una pregunta que llevaba más de 20 años sin respuesta: ¿quién ordenó realmente el asesinato de Bobby Deiser? Pero para entender por qué este crimen terminó involucrando a los altos mandos policiales y algunas de las figuras políticas más influyentes de Filipinas, debemos conocer quién era Salvador Bobby Deiser y el enorme poder que ejercía en los círculos políticos y empresariales del país. Salvador Bobby Deiser no era un empresario cualquiera ni un político. Era uno de los publicistas y estrategas de imagen más influyentes de Filipinas. En el mundo de la política se le conocía como un auténtico spin doctor, un experto en moldear la opinión pública y construir la imagen de quienes aspiraban al poder. Durante años asesoró a algunas de las figuras más imponentes del país, diseñando campañas, estrategias de comunicación y relaciones públicas que podían impulsar o destruir una carrera política. Entre sus clientes figuraban personalidades de primer nivel, como los expresidentes Joseph Estrada y Fidel Ramos. Su influencia iba mucho más allá de la publicidad. Bobby Deiser conocía los secretos, las alianzas y las rivalidades que se movían dentro de la política filipina. Era un hombre con acceso a los círculos más poderosos del país. Y precisamente por eso, cuando desapareció, muchos comenzaron a preguntarse si su secuestro tenía un trasfondo mucho más profundo que un simple acto criminal. La segunda víctima era Emmanuel Corbito. A diferencia de Deiser, Corbito llevaba una vida completamente alejada de los reflectores. No era una figura pública ni tenía vínculos con el mundo político. Era el chofer personal de Bobby Deiser y, por encontrarse con él aquella mañana del 24 de noviembre del año 2000, terminó compartiendo el mismo destino trágico. Aquella mañana todo transcurría con normalidad. Salvador Bobby Deiser y su chofer viajaban en un Toyota Revo rumbo a Manil Hotel, donde Deiser tenía programada una reunión con el expresidente Fidel Ramos. Pero como sabemos, esa reunión nunca se concretó. Tras ser interceptados, el secuestro ocurrió en cuestión de segundos. La investigación comenzó de inmediato, pero las autoridades parecían avanzar completamente a oscuras. Los días, como mencionamos anteriormente, se convirtieron en semanas y las semanas en meses, mientras que la incertidumbre consumió a las familias de ambas víctimas. 3 días después del secuestro surgió la primera pista. El Toyota Revo de Deiser fue localizado abandonado en el municipio Marangodón, en la provincia de Cavite. Pasaron cerca de 5 meses antes de que el secuestro de la investigación diera su primer gran giro.
las autoridades detuvieron a 2 hombres considerados piezas clave: Alex Deloy, un agricultor de Indang, Cavid, y Jamie López, ex capitán de barrio y agente civil de la Fuerza de Tarea Presidencial contra el Crimen Organizado. Durante los interrogatorios ambos revelaron una información escalofriante. Según sus declaraciones, conocían el lugar donde habían sido abandonados los restos de Salvador Deiser y Emmanuel Corbito. La policía se trasladó hasta un arroyo en Indang, Cavid, donde inició la excavación que pondría fin a meses de incertidumbre. Lo que encontraron fue una escena devastadora. Entre la tierra aparecieron los fragmentos de huesos humanos completamente calcinados y triturados. El estado de los restos dejaba claro que alguien había intentado borrar toda evidencia de crimen, y posteriormente los análisis realizados por la reconocida antropóloga forense Raquel del Fortaleza concluyeron que aquellos restos correspondían a Salvador Bobby Deiser y a su chofer Emmanuel Corbito. El encontrarlos con vida había desaparecido para siempre. Afirmaron que el secuestro no había sido obra de delincuentes comunes, sino de una operación cuidadosamente planificada en la que, según su versión, participaron miembros de la PAOF, una unidad especial que en ese momento operaba bajo la estructura de la Policía Nacional Filipina. De acuerdo con sus testimonios, Deiser y Corbito habían sido llevados a otro lugar, donde fueron estrangulados con un cable hasta perder el conocimiento. Después, sus cuerpos fueron incendiados y finalmente arrojados al arroyo de Indang en un intento por hacer desaparecer cualquier rastro del crimen. Con base en las pruebas y testimonios reunidos durante la investigación, el Departamento de Justicia de Filipinas, DOJ, recomendó presentar cargos por doble asesinato contra 22 miembros de la Fuerza de la Tarea Presidencial contra el Crimen Organizado. Uno de los nombres más relevantes fue el de Superintendente Glenn Dumlao, entonces subdirector de operaciones de la PAOF en Luzón. Según la investigación, Dumlao habría desaparecido un papel importante en la operación que terminó con la muerte de Deiser y Corbito. En junio del 2001, Dumlao fue arrestado, pero Dumlao aseguró que el crimen no habría sido orquestado por decisión propia de la policía. Según su testimonio, la operación habría involucrado funcionarios de mucho más rango. Entre estos nombres mencionó que figuraban el entonces senador Pánfilo Lacson y el expresidente Joseph Estrada, a quienes señaló como presuntos implicados a la eliminación de Bobby Deiser y su chofer Emmanuel Corbito. Asimismo, mencionó al superintendente Michael Ray Aquino, jefe de operaciones de la PAOF, y al superintendente Manicar Karingal Karaj. Todos ellos mantenían una estrecha relación profesional con Lacson durante el periodo en el que se dirigía a la PAOF. Aquellas declaraciones elevaron el caso a un nivel completamente distinto. Lo que había comenzado como una investigación de secuestro y doble asesinato se transformó en una pausa que amenazaba con alcanzar los niveles más altos del poder político y policial en Filipinas. En julio del 2001, 2 de los principales investigados abandonaron Filipinas con destinos hacia Estados Unidos, pese a que, según las autoridades, existían restricciones que buscaban impedir su salida del país. Su fuga complicó aún más la investigación, ya que estaba rodeada de controversias. Mientras tanto, el caso seguía escalando hasta alcanzar algunas de las figuras políticas más influyentes del país. El apellido Estrada cobró relevancia cuando uno de los hijos de Bobby Deiser declaró que, tiempo antes del asesinato, había presenciado una discusión entre su padre y el entonces presidente. Según su testimonio, Erap, como era conocido Joseph Estrada, había reprendido a Deiser por sospechar que estaba participando en campañas destinadas a desestabilizar su gobierno. Aquella declaración alimentó numerosas especulaciones sobre un posible móvil político. Sin embargo, con el avance de las investigaciones, las autoridades concluyeron que no existían pruebas suficientes para sostener una acusación directa contra Estrada, por lo que finalmente dejó de ser considerado una persona de interés dentro del caso. Pero las fugas continuaban. En 2003, el superintendente Glenn Dumlao también abandonó Filipinas y viajó hacia Estados Unidos, donde permaneció varios años. Pese a ello, la investigación no se detuvo. En 2006, un tribunal en Manila emitió unas nuevas órdenes de arresto contra César Mancao, Michael Ray Aquino y otros implicados por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Salvador Deiser y su chofer. Sin embargo, uno de ellos ya se encontraba bajo custodia estadounidense. Michael Ray Aquino había estado arrestado en 2005 en Estados Unidos, aunque por un caso completamente distinto relacionado al espionaje. Finalmente, en 2008, tanto César Mancao II como Glenn Dumlao fueron detenidos en territorio estadounidense y posteriormente extraditados a Filipinas, donde tendrían que responder ante la justicia por las acusaciones derivadas del caso Deiser Corbito. Aquella extradición representó uno de los avances más importantes en una investigación que,
8 años después del crimen, seguía acumulando más preguntas que respuestas. Antes de ser repatriado a Filipinas en febrero de 2009, César Mancao presentó una declaración jurada en Estados Unidos en la que señala a Pánfilo Lacson como el presunto autor intelectual del asesinato de Deiser y Manuel Corbito. Según su testimonio, había escuchado una conversación entre Lacson y Michael Ray Aquino en la que supuestamente discutían el plan para eliminar a Deiser. De regreso a Filipinas, Mancao aceptó convertirse en testigo del Estado y utilizó esa declaración jurada para sustentar las acusaciones contra Lacson. El 5 de febrero de 2010, la Sala 18 del Tribunal Regional de Primera Instancia de Manila emitió una orden de arresto contra Pánfilo Lacson por 2 cargos de asesinato. Sin embargo, cuando la orden fue expedida, Lacson ya había abandonado el país. Días después, el 11 de febrero, Interpol emitió una notificación roja para facilitar su localización y arresto internacional. La defensa del entonces senador sostuvo que su salida de Filipinas no era una fuga, sino una medida para protegerse de lo que calificaban como una persecución política por parte de la administración de Gloria Macapagal Arroyo, de la cual Lacson era uno de los críticos más visibles. Meses después, en agosto de 2010, el panorama político cambió con la llegada de Benigno Aquino III a la presidencia. Y con ese cambio, también comenzaron a modificarse las versiones de algunos de los principales implicados en el caso. Glenn Dunlao declaró que había sido presionado por funcionarios del Departamento de Justicia y por miembros de la administración Arroyo para incriminar a Pánfilo Lacson en el asesinato de Deiser y Corbito. Aquella afirmación puso en el entredicho una parte importante de la investigación que durante casi una década había servido de base para sostener las acusaciones contra el ex jefe de Policía Nacional. Finalmente, el caso contra Dunlao fue desestimado y, en 2012, fue reincorporado oficialmente a la Policía Nacional de Filipinas. El 3 de febrero del 2011, la sección especial de Sexta de la Corte de Apelaciones desestimó los cargos por doble asesinato contra Pánfilo Lacson. El tribunal concluyó que no existía evidencia suficiente para sostener la acusación y cuestionó la credibilidad de las declaraciones de César Mancao debido a sus múltiples inconsistencias. Como consecuencia, Mancao fue retirado del programa de protección de testigos y puesto bajo custodia en la Oficina Nacional de Investigación, NBI, volviendo a ser considerado como uno de los posibles implicados en el caso Deiser Corbito. Ese mismo año, Michael Ray Aquino fue repatriado a Filipinas. Sin embargo, poco después, los cargos en su contra también fueron desestimados por falta de pruebas suficientes. La investigación que durante años había señalado a los altos mandos policiales como responsables del crimen comenzaba a desmoronarse pieza por pieza. En 2013, Mancao desapareció de la vida pública tras haber sido expulsado del programa de protección de testigos. Permaneció oculto durante más de 4 años, hasta que finalmente decidió entregarse a las autoridades. Ese mismo año, los casos pendientes en su contra también fueron desestimados. El paso del tiempo terminó dibujando un escenario difícil de comprender. En 2020, el mismo César Mancao fue designado como director del Centro de Coordinación e Investigación Cibernética del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Glenn Dunlao, por su parte, retomó la carrera dentro de la Policía Nacional de Filipinas y, años después de su reincorporación en 2012, llegó a ocupar el cargo de jefe de división antisecuestros. Y así, uno de los casos de asesinato más mediáticos y políticamente sensibles de Filipinas terminó desvaneciéndose entre absoluciones, testimonios contradictorios, investigaciones cuestionadas y décadas de disputas judiciales. En más de 2 décadas, nadie ha sido condenado de forma definitiva por el secuestro y asesinato de Bobby Deiser y Manuel Corbito. Para las familias de las víctimas, la verdad continúa siendo tan esquiva como en el primer día. Lo que alguna vez prometía revelar una conspiración de las más altas esferas del poder, terminó convertido en otro expediente marcado por la duda, la controversia y la sensación de que la justicia nunca llegó por completo.